Lo que crees saber sobre el deseo, sobre lo que significa ser mujer, puede estar basado en un error, no en un error cualquiera, sino en uno deliberado, oculto en las sombras de la historia de la psicología. Sigmund Freud, el hombre que cartografió el inconsciente, que se atrevió a hablar de la sexualidad infantil, los sueños y las pulsiones, él mismo cometió un error fatal, un vacío que no pudo o no quiso llenar. Esta es la historia de lo que Freud nunca entendió. La historia de un deseo que se le resistió, que desafió sus teorías y que condenó a generaciones de mujeres a ser un enigma, incluso para ellas mismas. Quédese y descubra el error fatal de Freud sobre el deseo femenino. Para comprender la magnitud de este error, debemos remontarnos a la Viena de finales del siglo XIX. Un mundo de restricciones morales y físicas, donde la histeria era el diagnóstico predilecto para cualquier mujer que mostrara un destello de pasión, intelectualidad o simplemente infelicidad. Freud fue un revolucionario. Dio voz a estas mujeres. Escuchó, tras sus síntomas físicos, parálisis, ceguera, ansiedad, la manifestación de un conflicto psíquico. Un conflicto sexual reprimido. Construyó un imperio conceptual, el complejo de Edipo, la envidia del pene, la fase fálica. Todo giraba en torno a un axis mundi, un centro de gravedad psicológico indiscutible, el falo. Para Freud, el falo no era solo un órgano, era el símbolo supremo del poder, la posesión y la ley. Y en este universo simbólico, la mujer le faltaba algo. Su psicología, según él, estaba definida por una herida primordial, la castración. Lo llamó el continente oscuro, un territorio inexplorado, misterioso y peligroso. Pero, ¿era la mujer realmente un misterio? ¿O fue la lente de Freud, su propio inconsciente, incapaz de ver más allá de sus propias limitaciones, lo que creó el enigma? La teoría freudiana del desarrollo psicosexual es un camino recto para el niño. Descubre su pene, lo llena de libido, teme que su padre se lo corte por desear a su madre, complejo de castración, y finalmente, al identificarse con su padre, supera el conflicto. Su deseo se orienta hacia otras mujeres, pero la niña sigue un camino de desviaciones y sombras. Según Freud, una niña también comienza en la etapa fálica. Al descubrir que carece de pene, recibe un golpe devastador, el complejo de castración. Se siente inferior, mutilada y herida. Vuelca toda su ira y resentimiento hacia su madre, a quien culpa de haberla traído al mundo incompleta. Entonces, en un paso crucial, abandona el amor por su madre y se vuelve hacia su padre. Anhela un regalo de él, un sustituto de lo que le falta. Un bebé, específicamente un bebé varón, portador del falo que nunca tendrá. ¿Te imaginas la soledad de este camino? El deseo de una mujer, según la visión freudiana, no nace de su propia fuerza, sino de una carencia. Es un deseo prestado, un deseo de poseer lo que el otro tiene. Su sexualidad se define por la pasividad, por la receptividad. La vagina, para Freud, era un espacio vacío esperando ser llenado. La sexualidad clitoriana, un remanente masculino infantil que debía abandonarse para alcanzar la verdadera madurez vaginal. Pero ¿es esta una descripción del deseo? ¿O su negación? Este fue el error fatal. Freud, a pesar de todo su ingenio, no logró concebir un deseo femenino que no fuera una reacción a la anatomía masculina. No vio la positividad del deseo femenino, su singular fuerza que no necesita reflejar la del hombre. Proyectó su propia psicología, su propia lógica fálica sobre el continente oscuro y lo llamó verdad. Las consecuencias fueron profundas. Sus teorías, convertidas en dogma, patologizaron la experiencia femenina. Una mujer que no se conformaba,
que no transfería su deseo a la maternidad, era vista como inmadura, frígida y neurótica. Su inconsciente estaba colonizado por una teoría que no le pertenecía. Pero la historia no termina ahí. El psicoanálisis generó su propio antídoto. Una de las discípulas más brillantes de Freud, una mujer, se atrevió a desafiar a su maestra, Karen Horney. Analizó la teoría de la envidia del pene y planteó una pregunta revolucionaria. ¿Y si no fuera envidia? ¿Y si en realidad fuera la envidia de un hombre hacia una mujer? ¿Envidia de su capacidad de dar vida, de amamantar, de ser la fuente de la existencia? La llamó envidia del útero. Horney sugirió que quizás el propio Freud y la cultura que representaba negaban una envidia más primordial y perturbadora. Por primera vez, alguien estaba poniendo el telescopio en otra dirección, y entonces llegó Jacques Lacan, quien elevó el falo al plano simbólico. Para Lacan, nadie posee el falo. El falo es un significante, una idea de poder y completitud inalcanzable para todos, hombres y mujeres por igual. La falta no es un accidente anatómico, es la condición humana. Las mujeres, en su relación con esta falta, estarían incluso en una posición más cercana a lo real, al goce, que los hombres. Pero ni siquiera Lacan resolvió por completo el impasse. Dijo, la mujer no existe. Es decir, no existe una esencia universal de la feminidad, solo singularidades que escapan a la definición. Entonces, ¿qué significa este error fatal para nosotros hoy? Significa que las sombras de Viena aún nos acompañan. Aún cargamos, a menudo inconscientemente, con la idea de que el deseo femenino es reactivo, un misterio indescifrable o una versión pálida de un supuesto patrón masculino. Reconocer el error de Freud es liberarnos de este fantasma. Es abrir un espacio para escuchar el deseo femenino no como un enigma que deba ser descifrado por la lógica antigua, sino como una fuerza múltiple, compleja y soberana que se expresa en su infinita variedad. El mayor tabú no era la sexualidad femenina. El verdadero tabú, que ni siquiera el padre del psicoanálisis pudo confrontar, era la posibilidad de que el deseo femenino nunca necesitara explicación, solo reconocimiento. Y quizás, en el silencio que sigue a las grandes teorías, es cuando finalmente se revela. El silencio tras el colapso de las grandes teorías es donde finalmente puede surgir algo nuevo. Freud se equivocó al intentar encajar el deseo femenino en una ecuación predefinida, una ecuación reflejada en el hombre. Asumió que la libido era una sola, y que su expresión en las mujeres era simplemente una desviación, una adaptación a su deficiencia. Este fue el núcleo de su error fatal. La incapacidad de concebir una fuerza libidinal con naturaleza propia, diferente pero no inferior. ¿Qué pasaría si viéramos el deseo no como una línea recta con un punto de partida y un destino claros, sino como un universo en expansión? Un cosmos de pulsiones, afectos y conexiones que no sigue un mapa predefinido. El deseo femenino, lejos de ser una reacción a la carencia, puede entenderse como una fuerza positiva, una energía de creación, de conexión con el mundo, de desbordamiento que busca no llenar un vacío, sino expresar plenitud. Las propias pacientes de Freud, aquellas mujeres histéricas que fueron la materia prima de su teoría, pueden reinterpretarse desde una nueva perspectiva. No eran simplemente cuerpos fallidos que clamaban por un pene perdido, eran cuerpos en rebelión. Sus síntomas eran un lenguaje codificado, la única forma que encontraron, en una sociedad opresora, de expresar un deseo sin nombre, sin lugar, y cuya existencia estaba prohibida. Su histeria no era el grito de una carencia, sino el estrangulamiento de una fuerza que insistía en existir.
Lo que Freud diagnosticó como envidia del pene fue, quizás, su indignación ante un mundo que negaba su subjetividad, su capacidad de desear por sí mismas. Este error nos ha dejado una larga sombra. Resuena en cada pequeño comentario que patologiza la sexualidad femenina, calificándola de complicada o demasiado emotiva, cuando no se ajusta a modelos simplistas. Resuena en la presión social que ancla el valor de la mujer en la maternidad, en su rol de dar un hijo, preferiblemente un varón, a un hombre, cumpliendo así el destino que Freud le asignó. El deseo autónomo, que no pasa por la mediación masculina, sigue siendo, en muchos ámbitos, territorio prohibido. Pero el psicoanálisis, en su sabiduría intrínseca, posee las herramientas para deconstruir los errores de su fundador. Nos enseña que el inconsciente no tiene género, que las estructuras, neuróticas, psicóticas, perversas, son universales. Lo que varía es la manera en que la subjetividad lidia con la castración, con la carencia inherente a la condición de hablar. La feminidad y la masculinidad son construcciones, ficciones necesarias, posiciones que podemos ocupar con mayor o menor fluidez. Una mujer no es un hombre fracasado. Es un sujeto que se relaciona de forma única con el deseo, el goce, con el otro. Y aquí es donde llegamos a la revelación central, el momento de la verdad que Freud no logró afrontar. El verdadero secreto prohibido no era la sexualidad femenina. El secreto residía en que el deseo femenino, en su potencia radical, desafía la propia lógica fálica. Apunta a un goce que no se agota con el orgasmo, un goce que los psicoanalistas llaman otro, un goce más difuso, más misterioso, más conectado con el ser. Mientras que la lógica fálica es la lógica del tener o no tener, de llenarse o ser llenado, el deseo femenino insinúa una lógica del ser, de una conexión que es independiente de la posesión. Esto no debe idealizarse como algo superior, simplemente es diferente, y en esta diferencia reside una liberación para todos, hombres y mujeres por igual. Libera a los hombres de la tiranía de tener que tener constantemente, de ejercer un poder infinito. Y libera a las mujeres de la culpa de no sentirse completas. Por lo tanto, el error fatal de Freud no fue un error científico. Fue un reflejo de su época, un punto ciego en su brillante mente, un punto ciego que nos obligó, décadas después, a continuar la obra que él inició, pero a profundizarla, a cuestionar sus fundamentos, a escuchar de verdad lo que emerge del continente ya no oscuro, sino simplemente diferente. La invitación no es a anular a Freud, sino a interpretar sus fracasos como síntomas de una cultura que aún lucha por comprender las múltiples formas del deseo. La gran pregunta que nos deja no es ¿qué quiere una mujer?, sino ¿qué queremos nosotros como sujetos cuando finalmente nos liberamos de los guiones que nos imponen? La respuesta no está en ningún libro. Está en el inconsciente de cada persona. Está en la valentía de cada persona, hombre o mujer, de aventurarse en sus propias sombras y descubrir la forma única, singular y prohibida de su propio deseo. Un deseo que, en última instancia, nunca perteneció a Freud. Te pertenece solo a ti. El deseo que nunca perteneció a Freud te pertenece solo a ti. Pero, ¿qué significa poseer verdaderamente este deseo? Significa aceptar que quizás la mayor prisión no sea la represión, sino la definición. Al clasificar el deseo femenino como un apéndice del deseo masculino, Freud no solo lo reprimió, sino que también lo limitó, y un deseo definido es un deseo controlado. El movimiento de liberación, entonces, no se trata de encontrar la teoría verdadera que explique el deseo femenino de una vez por todas. Eso sería repetir el gesto de Freud, pero a la inversa. La verdadera liberación reside
en disolver la necesidad misma de una teoría universal. Reside en aceptar que el deseo es por naturaleza indomable, inclasificable e intrínsecamente singular. Consideremos a la mujer que no quiere ser madre. En la visión freudiana ortodoxa es una desviación, una persona que no ha resuelto su complejo de castración ni ha transferido su deseo al objeto correcto. Pero ¿y si su deseo no es una desviación? ¿Y si es simplemente una línea diferente en el infinito mapa de posibilidades humanas? ¿Un camino tan válido y completo como cualquier otro? Consideremos la sexualidad lésbica que Freud abordó con perplejidad, considerándola a menudo como un desarrollo inmaduro o una fijación en la madre. Nuevamente, no logró ver la positividad de este deseo, entendiéndolo únicamente como la falta de movimiento hacia el hombre. No logró concebir que pudiera existir un circuito completo, poderoso y autosuficiente de deseo que simplemente no incluyera lo masculino en la ecuación. El error aquí fue monumental. Asumir que lo masculino es un polo necesario, un centro de gravedad ineludible para toda sexualidad. Este es el legado tóxico de la falla fatal, la sutil pero persistente sensación de que si el deseo de una mujer no se somete a la validación o mediación masculina, entonces ese deseo es menos legítimo, menos real o menos maduro. Es una sombra que se cierne sobre decisiones, placeres e identidades. Pero, ¿y si lo vemos desde otra perspectiva? ¿Y si en lugar de un continente oscuro, la feminidad fuera un océano? Un océano no es oscuro porque dé miedo, es profundo porque contiene mundos enteros en su interior. Un océano no tiene un solo centro. Está hecho de corrientes, mareas y ecosistemas complejos e interconectados. La fuerza de un océano no reside en llenar algo, sino en ser vasto, en conectar, en moverse con una lógica propia que desafía a quienes intentan cartografiarlo con mapas del viejo mundo. La revelación final, entonces, es esta. Freud no fracasó por no encontrar la respuesta. Fracasó porque creía que solo había una pregunta. ¿Qué quiere una mujer? La verdadera pregunta, la que realmente asusta, es ¿qué quiere el deseo? Y el deseo no busca un objeto final. Quiere circular, quiere crear, quiere conectar, quiere experimentar. El deseo, en el fondo, busca desear. La invitación que queda no es responder a la pregunta de Freud, es abandonarla por ser irremediablemente errónea. Es silenciar el ruido de las viejas teorías y comenzar a escuchar la caótica y hermosa sinfonía de nuestro propio inconsciente, sin guías, sin mapas, sin la promesa de un destino final. El viaje no se trata de descubrir lo que queremos. Se trata de tener la valentía de desear lo que surja en el proceso de convertirnos en quienes somos. El error fatal de Freud fue creer que el deseo tenía una forma predeterminada. Nuestra tarea es celebrar que no sea así.